Hola, hoy en Retrologando nos vamos a detener un poco en la gran figura de la literatura de detectives, el padre, el genio, el titán de los detectives, el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, como es sabido, pues nació en Edimburgo en 1859, murió en 1930, una edad pues provesta para lo que era aquella época, pues estudió medicina, tuvo varias bodas, varios hijos, etcétera, 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 pero por lo que es más reconocido, lógicamente, es por su obra literaria. O sea, como médico, él comentaba muchas veces que cuando él se estableció como médico, entonces la costumbre era pues cogerse un sitio, una casa o lo que fuera, que normalmente vivían arriba y abajo donde recibían las visitas, las consultas, hacían las consultas abajo. Él puso su taller de oftalmología, su consulta de oftalmología, y allí no iba ni Cristo. O sea, allí no, y el tío se dedicaba a escribir, claro. La obra literaria de Conan Doyle es muy amplia, es una obra extensa, pero bastante. Y él siempre quiso, él valoró muchísimo su labor en lo que es la novela histórica. La novela histórica, que es lo que él quería que lo inmortalizara. Entre sus novelas históricas está La Compañía Blanca, por ejemplo, de 1891, Rolling Stone, de 1896, Sid Nigel, de 1906, más importante, o la trilogía del Brigadier Gerard, entre 1896 y 1910, con la segunda en 1903. Naturalmente, esto, como es sabido, pues bueno, pues sí, se pueden leer, están por ahí, pero no son unas obras magníficas ni obras maestras. Muy superior en calidad y en acierto, en originalidad, son las historias del profesor Challenger, que en 1912 lo crea para la novela El Mundo Perdido, aquella del sitio aquel que están los dinosaurios y tal, un hombre muy arisco, muy iracundo, ¿verdad? Que va acompañado por una serie de personajes. Después hay otras 3 historias cortas, después hay otra larga que es el País de la Bruma, que es muy vinculado con lo que el propio Conan Doyle creyó, porque es que a través de esta novela, que no sé si decir que es una novela o un opúsculo, o un ensayo o qué, a través del profesor Challenger, ya reconocido y con una cierta fama, bastante fama, él quiso justificar el espiritismo, dar razón de fe al espiritismo, porque él era un confeso seguidor del espiritismo. A él se le murió su hijo y fue una pérdida que no pudo superar, fue insuperable para él. Y entonces, pues a través del espiritismo y de otras maneras, pues intentó pues mantener un contacto con él, y él creía que a través del espiritismo pues podía contactar con los espíritus, con los muertos. Y así, pues un poco, pues tranquilizar su espíritu pues al respecto de su hijo. En este mismo sentido de cosas extrañas, también sabemos que él hizo un libro de las hadas, sobre las hadas, que había unas niñas que en el jardín decían que habían hadas. Hicieron unas fotos, que las hadas son como unos muñequitos de papel puestos allí, y el tío el tío abogaba porque las niñas que ella decía la verdad es que las hadas estaban allí. En fin, en su bibliografía, pues tenemos, yo que sé, relatos de terror estupendos. Por ejemplo, El Parásito, una novela un poco más larga, pero relatos cortos también. Por ejemplo, tenemos relatos de boxeadores, relatos de misterio también, pero menos. Después tenemos otras novelas de tipo, pues, de marinos, incluso con elementos de extrañamiento. A mí El Capitán del Polo Star es una novela que, en mi opinión, es un antecedente, influye bastante, por ejemplo, en gente como Lovecraft, por los elementos extraños que aparecen por allí. Pero qué duda cabe que lo fundamental de la obra de Conan Doyle es la invención, la creación del personaje de Sherlock Holmes y del Dr. Watson. Esto es lo que rompe la pana, lo que acaba con todo y lo que crea, pues, fundamenta, no lo crea porque ya lo hemos comentado por aquí. Edgar Allan Poe ya había hecho sus pinitos con Dupin, había inventado la novela policíaca como la entendemos, y gente como Gaboriau, como otra gente, pues había seguido un poco la estela, habían creado sus personajes y habían establecido sus casos policíacos. Pero el que realmente lo confronta, se hace el fecundador, se hace el difusor y consolida el género, es Conan Doyle con Sherlock Holmes. ¿Qué es Sherlock Holmes? Pues es un detective que era algo que entonces no era muy frecuente, era una cosa un tanto insólita, que reúne una serie de condiciones. Pero antes de referirnos a Sherlock Holmes, vamos a pasar un poco la mirada por lo que fue, qué induce a Conan Doyle a crear un personaje así, a un detective así.
pues su talante de indagación. O sea, él había, cuando estudiaba medicina, él había conocido al doctor Joseph Bell, que era un señor que seguía los métodos que después veremos de Sherlock Holmes, un señor absolutamente guiado por el sentido común, por la lógica más racional posible, y que a través de indicios superficiales, que meramente intrascendentes, iba pues sacando toda una historia o lo que fuera, unas consecuencias con los muertos, etcétera, las autopsias que hacía, etcétera, y eso a él le influyó mucho. Pero aparte él tenía un talante que le inducía pues, a interesarse por lo que es la historia criminal. Él en sus memorias, aquí tenemos Memorias y Aventuras de Arthur Conan Doyle, este es un volumen de Valdemar, que reúne pues esto que estamos diciendo, las memorias, que bueno, pum, 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 pum. Entonces se llama este libro Las Memorias y Aventuras, pero bueno, y él aquí ya va contando pues muchas cosas interesantes. Por ejemplo, pues eso, pues su tendencia a interesarse por los casos que a la sociedad le intrigaban. De hecho, él publica un libro, Estudios del Natural. Aquí el subtítulo, Los casos que Sherlock Holmes no pudo resolver, es una estupidez, porque es que no son casos que Sherlock Holmes tuviera que resolver, sino que son casos que sucedieron en realidad y que el propio Conan Doyle investigó y trató de encontrar la solución. Bueno, él se dice que incluso él llegó a intervenir, dando su opinión, en los crímenes de Jack el Destripador, para desvelar quién era la identidad de este destripador. Mira, aquí tenemos los tres casos que... El holocausto de Manor Place, el noviazgo de George Vincent Parker, el discutible caso de la señora Emsley. Estos son los tres casos que en principio son los tres estudios del natural de Conan Doyle. Pero después tiene los matones de Market Drayton, la travesía del Flowery Land, el duelo en Francia, una novela sobre viejos crímenes, que son escritos que él realizó sobre crímenes verdaderos. Esto, pues ya digo, está en esta edición, pues se puede leer, pero es que hay sobre estas tramas que él investigó. Por ejemplo, también quiero recordar que en lo de Marie Roger también hizo su propuesta. Aquí tenemos este otro libro, Conan Doyle Detective, los crímenes reales que investigó el creador de Sherlock Holmes. O sea, esto es un libro que indaga sobre lo que acabamos de ver, sobre los casos reales que él indagó. Bueno, pues cómo fueron, qué elementos tomó propio Conan Doyle, que aquí lo tenemos. Era un tipo bastante huraño, era un hombre bastante seco, bastante despegado, el don Arthur Conan Doyle. Aquí tenemos otro libro, Sherlock Holmes contra Houdini, que ya digo, que él era tenía mucha inquietud por los temas criminales, y que tuvieran una resolución satisfactoria y lógica y razonable, y racional, cuando él tenía la creencia de los espíritus, del espiritismo y todo aquello, en fin. Arthur Conan Doyle y Houdini y el mundo de los espíritus. Este es otro libro, Sherlock Holmes contra Houdini, donde, pues como Houdini iba pues desvelando su perchería, pues demostrando que había cosas, lleno de fotos, lleno bueno, unos libros curiosos estos. Entonces, pues Houdini pues decía que la mayoría eran fraudes. Conan Doyle también pensaba que algunos eran fraudes, pero no todos. Entonces, hay aquí una especie de contraposición, y en este libro estudian pues lo que fue el momento y lo que fue sucediendo en aquella época. Arthur y George, de Julian Barnes, este es un novelista muy conocido. Esto es un caso que sucedió, que está en parte recogido en el libro anterior. Este George es un abogado de origen hindú que está en un pueblo de Inglaterra donde de pronto empiezan a aparecer animales masacrados y aparecen una serie de chicas asesinadas. Y deciden que este tal George, este abogado moreno de piel tal, pues que es el culpable. Le hacen un caso bastante poco ortodoxo. Conan Doyle, por la prensa, se entera, toma carta en el asunto, se va allí y decide ayudarle. Empieza a investigar en las cosas, le pone un abogado, etcétera, etcétera, hasta que resuelven a favor de él, tanto así que se mantiene que gracias a Conan Doyle existe el Tribunal de Apelaciones en Inglaterra, que hasta entonces no existía. Todo esto, esta última es una novela recreando una cuestión que en realidad tuvo su base auténtica. Pero dentro de la ficción, ya lo mostramos hablando de los padres de Sherlock Holmes. Aquí tenemos de Arthur Conan Doyle, Nuestro visitante de medianoche y otras historias, del propio Conan Doyle, donde casi al final del volumen encontramos el cuarto por abajo, el cuarto por el final, los recuerdos del Capitán Wilkie. Y el Capitán Wilkie este es un antecedente directo de Sherlock Holmes. O sea, aquí ya encontramos un señor que se rige por la lógica, que averigua cosas por detalle, que meros indicios le hacen pensar en todo lo que hay detrás, etcétera, etcétera. Bien,
Y entonces, en 1887, el bueno de Arthur Conan Doyle, que por cierto el apellido es Doyle, porque Conan decían que no, es que Conan es el apellido, no señor. Arthur Conan es el nombre compuesto. Conan, que por cierto también dio origen a una serie de dibujos animados japoneses, de mangas de estos, el detective Conan, que era un gran admirador de Sherlock Holmes y que lo incluyen en algunos capítulos, a modo de anécdota. Él en 1887, como digo, 1887, el Estudio en Escarlata. En un Estudio en Escarlata ya encontramos toda la base de lo que va a ser Sherlock Holmes. Encontramos el personaje de Holmes, pero no solo de Holmes, sino de Watson. O sea, de hecho, el que cuenta la historia es John H. Watson, la H no se sabe bien lo que es un médico que ha estado en Afganistán, allí pues un médico militar, ha estado allí pues de militar y lo han herido. Herida que a veces es en una pierna y a veces en un hombro. Normalmente se le pone que es cojo tal por la herida, pero también en algún otro momento a lo largo de la trayectoria de Sherlock Holmes dice que era en el hombro. Bueno. Y necesita encontrar un piso modesto económico para poder... Entonces un amigo le dice, oye, ¿por qué no lo compartes con otro tipo que conozco que está buscando? Y es Sherlock Holmes. Entonces la primera vez que lo ve golpeando una carne y tal, ahí haciendo experimentos. Hostia, Watson se queda un poco como diciendo, ¿esto qué es, no? Se establece una relación de amistad y Watson, aparte de trasladarnos las aventuras del personaje, nos hace una relación de lo que es Sherlock Holmes. Que si le interesa mucho la astrología, pero por ejemplo no sabe nada del mundo social que le rodea, no sabe nada de literatura, sabe mucho de boxeo y es muy buen espadachín. Cosas que después vamos viendo, porque esto lo pone al principio, hace una relación de cosas buenas y malas, vamos viendo que todo está un poco orientado a ser lo que, como él mismo se define, el propio Sherlock Holmes, a ser el detective consultor único del mundo, el mejor del mundo, porque es que no es que él sea el que hace esa profesión, sino que él es esa profesión. No hay otro en el mundo, detective consultor, detective privado, más que él. En este caso, en Estudio en Escarlata, pues aparece un cuarto teñido de sangre, con la palabra Rache, entonces tienen que averiguar. Y aquí encontramos también una particularidad en esta novela, vinculada con lo que dijimos de la novela histórica y con otras 3 de las 4 novelas largas de Sherlock Holmes, que es que Sherlock Holmes aparece, interviene en el caso, resuelve el caso y asistimos, primera parte, y una segunda parte, todos los acontecimientos que han llevado a este crimen. O sea, un largo flashback que suele terminar con el epílogo de Holmes y Watson y la Strayed o el que sea que había por allí. O sea, caso en sí y la prehistoria del caso. La precuela, como se quiera llamar. Entonces en este caso es los mormones, para aquí y para allá. Esto se repetirá en 3 de las 4 novelas, ya digo, por ejemplo, en El signo de los 4, de 1890, donde cada vez vamos encontrando vamos conociendo más cosas, vamos accediendo a elementos que nos parecen muy interesantes de Sherlock Holmes y de Watson. Que Watson yo no sé por qué siempre dicen que es patoso y yo no lo veo patoso para nada. A mí me parece que es un señor muy buena persona, un personaje, claro, no ha existido, pero muy buena persona, muy afable, muy cordial, muy cortés con la gente, y que muchas veces es el contrapunto necesario para que Sherlock Holmes pueda hacer lo que hace. Porque claro, si todo fuera tan seco y tan áspero y tan árido como es Sherlock Holmes, seguramente estas novelas no le interesarían a nadie, porque serían aburridísimas. Él siempre decía, usted adorna mucho mis aventuras y mis historias, le dice Holmes a Watson. Coño, porque es que si no, a ver, él dice, no, esto tiene que ser como un tratado científico, en cuyo caso Sherlock Holmes pues, lo hubieran conocido pues los científicos que se hubieran interesado por la indagación detectivesca, porque si no... Entonces ya digo, el signo de los 4, donde volvemos al mismo esquema, si bien aquí un poco variado, lógicamente, aquí hay 2 hermanos, hay una chica que es Mary Mostard, que va recibiendo cada año unas perlas de gran valor, no sabe por qué, no sabe quién se las manda, y de pronto llama a Sherlock Holmes, oiga, que aquí de pronto, ¿qué pasa? Porque es que no sé si me lo van a dejar de mandar. Y resulta que es que el padre había participado con otros 3 en un robo de un tesoro, y habían hecho un mapa entre los 4 y sabían los 4. Entonces, los hijos de otro de aquellos, que era el que se había quedado con todo, como ya se sabrá después, poco por remordimientos, pues le iban mandando para que viviera bien la chica esta. Bien, aquí como se sabe, pues hay un señor que va con una pata de palo y con un enano aborigen de por allí, del sitio aquel donde habían estado, que lanzaba flechas con una cerbatana y el que va cargándose al personal.
Y entonces toda la aventura del tesoro, de cuando ellos están allí, los roban, los meten en la cárcel, cómo hacen, en la cárcel planifican el robo, cómo lo hacen el robo, cómo se separan y cómo se ponen de acuerdo, todo esto lo vemos después de que se haya resuelto el tema. En 1891-92, porque claro, hay que decir que todo esto se publicaba por entrega en el periódico Strand, en la revista Strand, iba saliendo cada semana un trocito, un capítulo o 2 capítulos, con ilustraciones de Sidney Paget, que es el que nos ha legado la imagen que conocemos de Sherlock Holmes de toda la vida, y que cualquiera que piense en Sherlock Holmes piensa en esos dibujos, aunque no lo sepa, sino en esos dibujos, en lo que esos dibujos han sacado fuera, es decir, la imagen con ese sombrero, con la pipa, con la bata, con no sé qué. Todo esto viene de allí. Bien. En 1891-92, como digo, en lugar de capítulos, publica una serie de historias cortas que vendrá a ser las aventuras de Sherlock Holmes, donde encontramos un escándalo en Bohemia, tal y cual. Y termina con el problema final, porque Conan Doyle quería dedicarse a la novela histórica, que como ya sabemos, pues lo hubiera sido lo peor que hubiera hecho en su vida, vamos. ¿Qué pasa? Que la gente se revela. ¿Cómo que muere Sherlock Holmes? Claro, el doctor Moriarty, el genio del mal, equiparable al propio Sherlock Holmes en el bien, en el mundo del crimen, Moriarty. Ahí el duelo final, el problema final, que después de Sherlock Holmes, echarle por tierra 2 o 3, el caso de los pelirrojos, la liga de los pelirrojos, algunas cosas, algunas estratagemas, algunos robos, algunos crímenes planificados por Moriarty, Sherlock Holmes se lo echa por tierra y Moriarty le dice que lo deje en paz. Y Holmes le dice que por aquí, se va a Madrid. Y que, pues entonces a lo mejor corre en riesgo, pone su vida en peligro. Y Sherlock le dice que él estaría encantado de que le costara su vida si con eso acababa con Moriarty, porque era tan maligno que no se podía controlar de otra manera. Bueno, Moriarty empieza a acosarlo, empieza a intentar cargárselo, Sherlock Holmes con Watson, mediante una estrategia determina, se van en un tren, se bajan, pasan Moriarty en otro tren, se van a otro sitio, de otro sitio se van a Suiza, y van a las cataratas de Reichenbach, donde aparece Moriarty, mediante una trampa, les pone un señuelo que va a un sitio, Sherlock Holmes ya se lo huele, y deja que Watson se vaya, Holmes y Moriarty se pelean en lo alto del acantilado de las cataratas aquellas, y se caen los dos y se acaba la historia. Y todo esto hay una nota que Moriarty ha tenido la gentileza de permitir que Holmes le escriba a Watson, diciéndoselo allí en un papelito encima de una piedra, con la gorra y el bastón que llevaba Holmes. Esto es lo que publica Conan Doyle en 1891-1892. El revuelo del público fue horroroso. Lo iban yo qué sé, lo iban a dilapidar, lo iban a ahorcar, lo iban a linchar, no sé. Los propios editores del Strand, no. Nosotros te pagamos el doble, bueno, le ofrecieron lo que él quisiera para que siguiera haciendo Sherlock Holmes. Eso es un elemento decisivo. En su momento Conan Doyle llegó a cobrar, pues no me acuerdo la cantidad, pero una barbaridad para lo que se pagaba entonces por cada relato. Entonces era una cosa que no se estilaba pagar tantísimo. Y él lo consiguió, bueno, pues un poco con carácter disuasorio del editor. Me tienes que pagar, vamos a suponer, 50.000 libras. Hecho, porque sabía que vendía eso y más. Pero es que otro elemento decisivo fue la madre del propio Conan Doyle, como en su memoria lo cuenta, quien le reprendió. ¿Cómo que matando a Sherlock Holmes? No. Pues te busca la manera de traerlo otra vez, porque si no a mí no me dirijas la palabra, porque esto no puede ser, porque a mí me encanta, esto es un fiasco tremendo y no puede ser. Entonces el hombre, pues, pasan una serie de años, concretamente 8 años, y vuelve con Sherlock Holmes. Vuelve con Sherlock Holmes en 1901. A ver, cronológicamente no es así. Cronológicamente, el 1903 es el regreso de Sherlock Holmes. El regreso de Sherlock Holmes, en teoría, dentro en el orden interno de las novelas, de los argumentos, han pasado 3 años. Es lo conocido como el hiato, el gran hiato de Sherlock Holmes, donde Sherlock Holmes ha desaparecido, no está muerto, se considera que está muerto, igual que Moriarty. Y Watson, pues bueno, está allí, se había casado, lo que hemos contado, y va allí al 221B de Baker Street, la casa que comparten y que es el motivo de que se conozcan en el estudio de Escarlata, donde le hace de anfitriona la excelsa y pobrecita señora Hudson, que la pobre siempre resignada allí le servía, les atendía, les limpiaba, y era su casera, su anfitriona, pero y siempre tenía que aguantar los rapapolvos de Holmes. ¡Que no me limpie! ¿No ve usted que yo sé la antigüedad de los volúmenes de los expedientes por el grosor del polvo que tienen encima? Y tal, y se ponía allí a hacer experimentos que apestaban toda la casa durante una semana, o se ponía a disparar a las paredes o a hacer cosas.
Y después tenía al almohadón, a John Watson, que es el que iba suavizando y que iba agradeciendo a la señora Hudson las cosas. Bien, Watson va por allí y de pronto, antes ha estado en otro sitio viendo, y se ha cruzado con un librero, un viejo, con unos libros, y de pronto le aparece, se le presenta el librero, poco después, y no es otro que Sherlock Holmes. Watson entra en shock, se cae fulminado al suelo. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser esto? Y el otro le explica que había acabado con Moriarty, pero Moriarty había ido con 2 secuaces. Y estos lo habían seguido persiguiendo y tal. Entonces él, para que lo dejaran en paz, había hecho como que estaba muerto. Solo se lo había dicho a su hermano Mycroft, que es otro personaje muy relevante también. Era alguien mucho más inteligente, mucho más con mayor capacidad deductiva que Sherlock Holmes, pero era un señor absolutamente sedentario, no se quería mover. Él tenía su casa y su club, iba de uno al otro y ya está, sin moverse de allí. Y desde ahí manejaba los hilos de toda la Gran Bretaña, de la política interior y de la política exterior. Era el que se veía siempre en todo momento lo que pasaba y decidía en la sombra, siempre bajo cuerda. En algunos casos sale incluso que alguno llega a participar activamente, en el caso del traductor de griego, por ejemplo. Es un personaje muy, muy divertido también. Se enfrentan en algún momento a ver quién deduce más cosas de una persona que va por la calle, en fin. Bueno, a lo que iba. A su hermano Mycroft es el único al que le ha notificado que está vivo, el que le ha ido mandando dinero y tal para poder vivir. Y le cuenta a Watson que ha estado pues en Asia, que ha estado en el Nepal, que ha estado en el Dalai Lama, que ha estado haciendo meditación trascendental, conocimiento de los espíritus, tal y cual. Y bueno, y retoma los casos detectivescos clásicos de lo anterior de las memorias y de la aventura de Sherlock Holmes.